Buenos días, les damos la bienvenida al webinar Beneficiario Controlador, un tema que entró en vigor el 1 de enero de este año y el cual ha generado muchas dudas, por lo que nuestro objetivo será el resumir los puntos clave a considerar para cumplir con esta obligación. Sus dudas podrán anotarlas en el chat y al finalizar la exposición serán contestadas. La grabación del evento y el material expuesto se compartirán al finalizar y junto con el enlace a un blog que podrán consultar en cualquier momento. Continuaremos organizando eventos para ustedes. El próximo será el expediente de comercio exterior. Los dejo con nuestros expositores Juan Pacheco e Iván Palafox. Gracias, Tere, por la introducción. Vamos a ver en esta hora el material que preparamos para entrar al tema de lleno de beneficiario controlador. Tenemos una agenda que les preparamos que cubre básicamente los antecedentes de esta nueva obligación. Ahí vamos a definir quién es el beneficiario controlador, quiénes son los sujetos obligados, cómo van a cumplir estas obligaciones, las sanciones que hay, que son importantes, también por eso la intención de divulgar este material. Y finalmente cerraremos con 5 recomendaciones muy puntuales para cada una de sus empresas. Iniciemos con antecedentes, muy rápidamente. En el año 2000, al entrar a Gafi, al Grupo de Acción Financiera Internacional, México se obliga a tener evaluaciones. Ahí están los años en donde se ha efectuado esta evaluación por el Grupo de Acción Financiera Internacional. El último fue 2020. Sobrará decir que no nos fue muy bien, sobre todo por la aplicación de la ley. Las leyes ahí están, falta aplicarlas. En 2012, en octubre, se publica finalmente en el Diario Oficial la ley con nombre kilométrica, que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y ahí mismo nace la definición del beneficiario controlador. Ahora, ¿por qué si desde 2012 existe esta ley? Estamos hablando hasta el 2022, ahorita van a entender. 2016, en una cumbre anticorrupción en el Reino Unido, los miembros de la OCDE, del cual México es miembro, se comprometieron a tener el registro público de los beneficiarios controladores, mucha más vigencia y más énfasis en este tema. En 2018, en el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales, subrayo la palabra fiscal, se fortalece la lucha contra la evasión fiscal. ¿Y por qué la evasión fiscal? Porque el tema del lavado de dinero y la evasión fiscal siempre van de la mano. La OCDE en 2019 emite el reporte Financial Ownership Implementation Toolkit, que da un marco para identificar y recolectar información acerca de los beneficiarios efectivos. Este término técnico de beneficiario efectivo viene de la lengua inglesa, que identifica a los individuos que ejercen el control último de las entidades. Y aquí subraya la palabra individuos. Ya las empresas dejan de ser dueños de empresas, se llega hasta el individuo, la persona física. En 2021, a finales de 2021, se publica la reforma fiscal y el Código Fiscal ya define con enorme precisión y con la misma redacción a nivel mundial lo que es el beneficiario controlador con sus reglas. En 2022 ya arranca esta nueva obligación que se había publicado meses antes, a finales de 2021. El Código Fiscal de la Federación obliga a todas las personas morales, fideicomisos y cualquier otra figura jurídica a identificar al beneficiario controlador, siempre persona física. No importa cuántas pirámides, cuántas estructuras que sean dueñas y cuántas tenedoras haya, siempre se debe llegar hasta la persona física. Y debe de tenerse listo la identificación del beneficiario controlador para que cuando el SAT lo requiera, lo entreguemos, de la misma manera que cualquier registro contable. También en esta nueva obligación, a partir de este año, se tiene que verificar y validar adecuadamente al beneficiario controlador.
no nada más es identificarlo, sino validarlo. El tercer punto, se tiene que mantener actualizada esta información. Vamos a estar repitiendo a lo largo de esta sesión la palabra documentación. No nada más hay que saberlo, hay que documentarlo para que todos los beneficiarios controladores estén plenamente identificados, los podamos mostrar a la autoridad, y todo esto con el fin de evadir el no pago de impuestos y cumplir con el intercambio de información internacional. Por último, se tienen que implementar procedimientos de control interno, todos ellos documentados, razonables y necesarios para obtener y conservar la información de la identificación de estos beneficiarios controladores. No basta tener los tres anteriores de identificar, verificar y mantener, sino también hay que tener el manual. Estos 4 puntos se consideran parte de la contabilidad que el SAT podrá requerir. De no hacerlo habrá sanciones. ¿Y por qué es parte de la contabilidad? Porque de la misma manera que obviamente los cargos y los abonos, que es la parte central de la contabilidad, de la técnica contable, es la columna vertebral, para efectos fiscales, la contabilidad también incluye contratos, también incluye actas. Por esta nueva regulación, la contabilidad también incluye todo lo que hemos platicado del beneficiario controlador. Entonces, cuando la autoridad pida a un contribuyente, oye, exhíbeme tus registros contables, los registros contables serán cargos y abonos, toda la parte legal, actas y contratos, así como los expedientes de beneficiarios controladores. Pasemos ahora a más profundidad del beneficiario controlador. Lo dejamos con Iván Palafox, abogado de nuestra firma. Muchas gracias, Juan. Pues sí, gracias por darnos como que el antecedente a grandes rasgos de dónde viene esta nueva obligación, porque si bien ahora ya es una nueva carga administrativa, podríamos verlo así, para todas las personas morales, fideicomisos y figuras jurídicas análogas en México, bueno, pues esto viene derivado de una serie de recomendaciones que, como bien lo mencionaste, han hecho organismos internacionales de los que México es parte, y por lo tanto, bueno, pues ahora tenemos también que cumplir esta nueva obligación como parte, como bien lo mencionas, de nuestra obligación de llevar una contabilidad. Pero bueno, vamos a pasar a la materia, ¿no? Para lo que nos hemos reunido esta mañana. Primero, para revisar qué nos dice el Código Fiscal de la Federación respecto al beneficiario controlador. ¿Quién debe ser considerado beneficiario controlador en una persona moral, en un fideicomiso o en una figura jurídica análoga a estas? Tenemos que revisar lo que dice el artículo 32b quater, que indica: para efectos de este código, se entenderá por beneficiario controlador a la persona física o grupo de personas físicas que, fracción primera, directamente o por medio de otra u otras, o de cualquier acto jurídico, obtiene u obtienen el beneficio derivado de su participación en una persona moral, un fideicomiso o cualquier otra figura jurídica, así como de cualquier otro acto jurídico, o es quien o quienes, en última instancia, ejerce o ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o lo hagan de forma contingente. Bueno, aquí, como acostumbramos nuestros legisladores, creo que en esta primera fracción sobre todo, pues no aterrizan el concepto como tal, ¿no? Te habla nada más de una persona o personas que obtienen un beneficio derivado de la participación en una persona moral. Pues si nos quedamos con ese primer punto de esta fracción, diríamos, ¿quién obtiene el beneficio? Pues normalmente los socios o accionistas de la persona moral. En un fideicomiso, bueno, ahí tendríamos que ver si son los fideicomisarios. En otra figura jurídica, bueno, habría que revisar cómo está estructurada esta otra figura jurídica que pudiera ser, ¿no? Entonces, esta primera fracción nos indicaría que de entrada serían los accionistas o socios, o quienes obtengan el beneficio a través de otro acto jurídico dentro de la persona moral, fideicomiso o la figura jurídica análoga. Ahora revisemos lo que nos dice la fracción segunda. Grupo de persona física, grupo de personas físicas que directa, indirectamente o de forma contingente
ejerzan el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Ahora, ¿qué se entiende por ejercer el control? La misma fracción no lo indica. Cuando a través de la titularidad de valores, por contrato o por cualquier otro acto jurídico, pueden imponer directa o indirectamente decisiones en asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de consejeros, administradores o sus equivalentes. Mantener la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 15% del capital social o bien dirigir directa o indirectamente la administración, la estrategia o las principales políticas de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra persona jurídica. Entonces, aquí ya esta segunda fracción y estos incisos nos van ya delimitando quién debe ser considerado como beneficiario controlador. Al inicio, la fracción primera nos dice quien obtiene el beneficio, ¿no? Entonces, ahí podríamos decir, bueno, entonces, con la primera fracción podríamos decir que serían todos los socios o accionistas, pero la fracción segunda nos habla también de quién ejerce el control de la persona moral. ¿Y cómo podemos saber quién lo ejerce? Bueno, ya para eso están estos incisos. Quien puede imponer las decisiones en las asambleas, quien tenga el 15% o más del capital social con derecho a voto en una asamblea general y quien dirija la administración de la persona moral. Entonces, revisando armónicamente todo este artículo, es que tenemos ya las bases sobre las cuales tendríamos que nosotros hacer la identificación de los beneficiarios controladores en todas las personas morales, en los fideicomisos y en las figuras jurídicas análogas. Aquí también hay un párrafo específico en el artículo que habla de los fideicomisos. En los fideicomisos no va a haber accionistas, ¿no? Entonces, aquí va a ser un poco más complejo determinarlo, pero este artículo nos dice que tratándose de fideicomisos, se considerarán beneficiarios controladores el fideicomitente o fideicomitentes, el fiduciario, el fideicomisario o fideicomisarios, así como cualquier otra persona involucrada y que ejerce en última instancia el control efectivo en el contrato, aún de forma contingente. Entonces, para el fideicomiso, que es una figura jurídica, un contrato específico, el legislador nos dice que tendremos que considerar los beneficiarios controladores a todas las partes involucradas, inclusive por la redacción que está estipulada, hasta podría llegar al comité técnico, los miembros del comité técnico del fideicomiso de que se trate, a reserva de, bueno, tendré que revisar cada contrato en particular para poder determinar si efectivamente todas las partes y el comité son los beneficiarios controladores. Ahora, además de lo que nos dice el propio Código Fiscal, las reglas de la resolución miscelánea, también se establece que debemos de considerar todas las recomendaciones emitidas por Gafi y por Foro Global sobre Transparencia respecto a identificar al beneficiario controlador, que es lo que mencionaba Juan al inicio en los antecedentes. Estos dos organismos tienen reglas específicas o recomendaciones que dan a todos los países miembros para que lleven a cabo la identificación de estos beneficiarios. Entonces, si tuviéramos alguna duda respecto a la identificación del beneficiario controlador, habría que revisar estas recomendaciones emitidas por Gafi, así como las emitidas por el Foro Global, con su manual para identificar al beneficiario controlador, para poder hacer el procedimiento y así tenerlo ya nosotros bien identificado dentro de nuestra contabilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando aplicamos lo establecido en el Código Fiscal, aplicamos lo establecido en la Resolución Miscelánea Fiscal, aplicamos lo establecido en las recomendaciones emitidas por Gafi y por Foro Global y no podemos determinar fehacientemente quién es el dueño beneficiario, ya sea porque es una estructura jurídica corporativa muy compleja, porque digo, puede haber muchos supuestos, ¿no? Que puede haber empresas que cotizan en bolsa, puede haber empresas que son constituidas a través de fondos de inversión.
Entonces, que se va a volver muy complicado y muy complejo determinar y llegar a una persona física. Entonces, ¿qué nos dice la resolución miscelánea fiscal? Cuando no podamos identificar a una persona física bajo todos los criterios establecidos, tanto en código, en la propia resolución miscelánea, como en las recomendaciones de Gafi y del Foro Global, ¿qué debemos hacer? No podemos simplemente no determinar un beneficiario controlador. ¿Por qué? Porque nos puede sancionar la autoridad en México. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, la resolución miscelánea fiscal nos dice que cuando no podamos identificar al beneficiario controlador conforme a estas reglas, tendríamos que designarlo buscando a la administración de la sociedad, es decir, al administrador único, a los miembros del consejo de administración o a los miembros del órgano administrativo de la persona moral de que se trate. Entonces, cuando no podamos determinarlo con todas estas reglas, parámetros establecidos tanto en ley como en las recomendaciones de los organismos internacionales, debemos simplemente designarlo o, bueno, determinarlo a través de la administración de la propia persona moral. Esto va a ser muy importante porque les digo, va a haber muchos casos seguramente que no lo podamos hacer de una manera orgánica como lo establece la ley, ¿no? Les digo, por estructuras corporativas muy complejas, por el tema de empresas que cotizan en bolsa, en fin, hay muchos supuestos, pero bueno, cuando esto llegue a suceder, pues bueno, tendremos que aplicar la excepción señalada en la resolución miscelánea fiscal para cumplir con lo que nos está pidiendo ahora la autoridad y el código. Ahora, ¿cuáles son los criterios para la determinación de la condición del beneficiario controlador de las personas morales? Como les comentaba, primero tendríamos que atender lo que nos dice el artículo 32b4 que acabamos de revisar. Fracciones 1, 2, inciso A, B y C. Pero tenemos que hacerlo de forma sucesiva. Es decir, como ahorita lo revisamos, tenemos que irnos primero. ¿Qué dice la fracción primera? ¿Qué dice la fracción segunda? ¿Qué dice el inciso A, el inciso B y el inciso C? Y hasta que apliquemos de forma sucesiva todos los supuestos establecidos es que podemos llegar a la conclusión de quién es el beneficiario controlador. Es decir, no podemos simplemente quedarnos en la fracción 1 o simplemente quedarnos en la fracción 2, inciso A, o el inciso B, o el inciso C. Es decir, tenemos que agotar todos y cada uno de los supuestos establecidos en la ley para llegar a la designación del beneficiario o beneficiarios controladores de la persona moral de que se trate y decir, bueno, esta es la manera en la que nosotros llegamos a esta conclusión cuando la autoridad nos lo requiera. Ahora, ¿quiénes son los sujetos obligados de acuerdo al Código Fiscal? Bueno, como ya lo mencionamos, todas las personas morales, digamos, residentes fiscales en México, fideicomisos y otras figuras jurídicas análogas. Ahora, es importante hacer esta distinción en personas morales residentes para fines fiscales en México. ¿Por qué? Porque puede haber personas morales extranjeras, pero que son residentes fiscales en México. Entonces, estas personas morales también tenían obligación de llevar a cabo la identificación de sus beneficiarios controladores y de tener la información disponible para el SAT cuando así lo requiera. Ahora, también es importante mencionar que del beneficiario controlador, aunque sea una persona física extranjera, tenemos que tener la tenemos que tener identificada y tenemos que integrar su expediente. Es decir, aunque la persona física extranjera no sea residente ni obligada en México, tenemos que recabar la información que nos pide la legislación en México y tenerla a disposición de la autoridad, independientemente de que ellas no sean residentes para efectos fiscales en México. Ojo, no es lo mismo lo que les mencionaba. Persona moral extranjera residente fiscal en México sí está obligada, además de que cuando haya personas físicas extranjeras que sean dueños beneficiarios, igualmente tendremos que integrar su expediente y tenerlo a disposición de la autoridad fiscal en México cuando así lo requiera. Otros sujetos obligados
son los notarios públicos, los corredores públicos y cualquier otra persona que intervenga en la formación o celebración de contratos o actos jurídicos que den lugar a la constitución de personas morales o a la celebración de fideicomisos o de cualquier otra figura jurídica. No sé si a ustedes, ya en lo particular, algunos notarios ya les estén pidiendo esta información. Y bueno, es porque ellos también son sujetos obligados y están igualmente a disposición de que el SAT los pueda revisar en cualquier momento y le tengan que acreditar quiénes son los beneficiarios controladores de las personas morales que constituyan, de los fideicomisos que también pasen ante su fe, o a la constitución de cualquier otra figura jurídica análoga a una persona moral. Entonces, esto también es una cuestión que tenemos que ir tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque ya cuando queramos constituir una nueva sociedad, o incluso los notarios están solicitando toda esta información en la protocolización de actas de asamblea, donde haya aumentos, disminuciones de capital o movimientos en el capital social. Inclusive algunos notarios o corredores también lo están pidiendo para la ratificación de consejos de administración o designación de nuevos consejos de administración. Entonces, también ya es algo que tendremos que cumplir también ante notarios corredores públicos, pero bueno, al final del día es algo que ya tenemos que tener nosotros en el chip de que, bueno, tanto lo tenemos que tener en nuestra contabilidad como para cuando tengamos que llevar a cabo estas operaciones con fedatarios públicos, pues también entregar dicha información. Ahora bien, las entidades financieras y los integrantes del sistema financiero, para fines de ley del impuesto sobre la renta, cumplirán con las obligaciones también que señala el artículo 32 BT, tercer párrafo del Código Fiscal de la Federación, de conformidad con lo que establecen los anexos 25 y 25 bis. Estas entidades financieras e integrantes del sistema financiero tienen reglas particulares respecto a la identificación de beneficiarios controladores. Ellos ya lo hacían desde antes y lo vienen haciendo y vienen cumpliendo con esta obligación desde hace mucho tiempo atrás por la naturaleza del servicio que prestan. Entonces, ellos también son obligados, pero ellos cumplen de otra manera y bajo otros parámetros, pero igual ellos también están obligados a cumplir con esta obligación. Ahora, es importante mencionar también que hay instituciones o entidades exceptuadas de cumplir con esto. ¿Cuáles son? Pues las integrantes, o mejor dicho, las personas morales que están creadas directamente por el Estado mexicano. Entonces, esas personas morales o fideicomisos que intervengan instituciones de la administración pública, federal, estatal y local, están exceptuadas de cumplir con esta obligación, porque bueno, ahí tampoco vamos a llegar a una persona física por la naturaleza de estas entidades. Entonces, ellos no tendrían obligación de cumplir con esta nueva carga administrativa, por así decirlo, ¿no? Y bueno, aquí reiteramos el tema de los notarios y corredores públicos. Igual, ellos a su vez también tendrán que cumplir de otra manera con las obligaciones estipuladas en el propio código, pero bueno, por su calidad especial, ¿no? Todas las personas morales, todos los fideicomisos y figuras jurídicas análogas, tenemos la misma obligación frente a la autoridad, y entidades financieras y fedatarios públicos tienen una manera especial de cumplir con estas obligaciones igualmente. Ahora, ¿cómo vamos a cumplir con estas obligaciones? Pues número uno es, la primera es identificar. Tenemos que identificar conforme al proceso establecido en el código, en la regla miscelánea y en las recomendaciones de Gafi y de la OCDE. Ya que tenemos identificado al beneficiario controlador, ahora sí debemos obtener, conservar y mantener disponible la información fidedigna, completa, adecuada, precisa y actualizada con datos de identidad del beneficiario controlador. ¿Cuáles van a ser estos datos? Ahorita los vamos a ver. Pero bueno, sí, tenemos que recabar información y tenemos que recabar documentos que acrediten la identidad de dicho beneficiario y tenerlos a disposición de la autoridad. Además de que ya recabamos, obtuvimos y tenemos ya la información de identidad del beneficiario controlador, ahora debemos conservar esta información. Debemos también de conservar la información relativa a la cadena de titularidad o cadena de control. Estos
Dos conceptos no los hemos revisado. La cadena de titularidad se va a referir a cuando tengo yo una persona moral que tiene como socios o accionistas a otras personas morales. Entonces, digamos que tengo que ir a hacer, como el nombre indica, una cadena de titularidad, es decir, ¿quiénes son los socios o accionistas de mi primera persona moral? ¿Quiénes son los socios o accionistas de las personas morales que son socios o accionistas de la primera persona moral? Y así tengo que ir haciendo la cadena hasta llegar a la persona física. Esto es sumamente importante. No podemos decir que un beneficiario controlador es una persona moral. Esto ya no se puede hacer. Tenemos que siempre llegar a una persona física. Entonces, a esto se refiere la cadena de titularidad. Y por cadena de control se refiere a el beneficiario controlador que a lo mejor no es parte del capital social, pero que tiene la facultad de imponer decisiones, ya sea por la administración o porque cuente con un poder para actos de administración o de dominio. Entonces, tenemos que, además de tener la información de identidad del beneficiario, documentos que acrediten su identidad, debemos de también agregar al expediente, pues, documentos que acrediten esta cadena de titularidad y esta cadena de control, para que cuando nos sea requerido también podamos exhibirla a la autoridad. Por último, debemos también proporcionar y permitir el acceso oportuno a la autoridad fiscal, además de otorgarle las facilidades para que accedan a esta información, registros, datos y documentos relativos a los beneficiarios controladores. Además, como lo mencionamos al inicio de estas obligaciones, debemos de mantener actualizada esta información. Entonces, cada que haya algún cambio en el capital, en la administración, que originen que haya un nuevo o nuevos beneficiarios controladores, tenemos que estar actualizando estos expedientes de cada uno de ellos. Y bueno, la ley nos da un plazo de 15 días a partir de que hagamos el cambio para documentarlo y tenerlo a disposición de las autoridades. Ahora, ¿cuál es la información que nos están pidiendo de cada beneficiario controlador? La que nos certifica o cerciore su identidad. Nombre completo, alias, fecha de nacimiento, cuando aplique fecha de defunción, sexo, país de origen, nacionalidad, cuerpo equivalente, país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, el tipo y número de identificación oficial, la clave en el RFC o su número de identificación fiscal en el país de origen. Ahora, esta es importante, el estado civil. ¿Por qué nos piden el estado civil del beneficiario controlador? Porque si el beneficiario controlador está casado bajo un régimen de sociedad conyugal en México o uno similar en el país de residencia del beneficiario controlador, se entendería que su cónyuge también es beneficiario controlador de esa persona moral. Entonces va a ser sumamente importante este dato en particular, acreditarle a la autoridad cuando el beneficiario controlador esté casado, que está casado por un régimen de separación de bienes o similar en el país de origen, para que no tengamos que armar un expediente del cónyuge. ¿Por qué? Porque si están casados por sociedad conyugal o un régimen similar en el país de residencia del beneficiario controlador, tendremos que tener el expediente del beneficiario controlador de su cónyuge. Entonces, esto va a ser sumamente importante. Debemos de poner también datos de contacto, correo electrónico y números telefónicos del beneficiario, domicilio particular, el grado de participación en la persona moral o fideicomiso, que le permite ejercer derechos de uso, goce y disfrute, descripción de la forma de participación o control, ya sea directo o indirecto, el número de acciones o partes sociales con el que cuente el beneficiario, el lugar donde se encuentran depositados o en custodia los títulos que lo acrediten como titular de esas acciones o partes sociales, fecha a partir de la cual adquirió el carácter de beneficiario controlador en la persona moral o fideicomiso. También, en el caso de que el beneficiario sea designado por el tema de su cargo administrativo dentro de la sociedad, igual, a partir de qué fecha esta persona tiene el cargo de administración. La fecha en que haya ocurrido alguna modificación en la participación o control de la persona moral, esta es la parte de la actualización que les mencionaba. El tipo de modificación
de la participación o control que se haya dado en su caso. Y bueno, en los casos de la cadena de titular o cadena de control que les mencionaba, pues debemos de tener el nombre de la persona moral que sea además socio accionista de la persona moral de que estamos hablando y la identificación de su beneficiario controlador en particular, el país o jurisdicción de creación o constitución de esta persona moral, el país o jurisdicción de residencia para efectos fiscales, su clave de RFC o número de identificación fiscal, dependiendo del país donde se encuentre, y cuál es su domicilio fiscal. Ahora, ¿qué documentación, además de todos estos datos, debemos agregar al expediente? Las identificaciones oficiales de las personas físicas, sus actas de nacimiento, actas de defunción cuando sea el caso, actas de matrimonio, siempre que el beneficiario esté casado. Aquí nosotros agregamos el pasaporte en caso de personas físicas extranjeras, la cédula de identificación fiscal del beneficiario controlador o su número de identificación fiscal de acuerdo a su país de residencia y un comprobante de domicilio. Ahora, para actas de nacimiento, defunción y matrimonio, el SAT ha manifestado que no será necesario tenerlas apostilladas, pero sí será necesario cuando estén en otro idioma tenerlas traducidas. Entonces, este también es un tema importante. ¿Por qué? Porque, bueno, normalmente cuando tenemos actas de otro país, bueno, normalmente se piden apostilladas para que tengan efectos legales al país al que se dirigen, pero aquí la autoridad no lo está pidiendo así, pero en el caso de que sí estén en otro idioma, necesitamos tenerlas traducidas dentro del expediente. Y aquí lo que decíamos, en caso de tener un tenedor indirecto, también necesitaríamos el acta constitutiva de dicha persona moral y su cédula de identificación fiscal. Ahora, vamos a la parte que no quisiéramos ver. ¿Cuáles son las infracciones y sanciones establecidas en el propio código por no cumplir con estas nuevas obligaciones? Bueno, por no obtener ni conservar o no presentar la información del beneficiario controlador y su expediente de identificación, la autoridad nos puede sancionar con multas que van desde el 1,5 millones hasta los 2 millones de pesos. Pero ojo, es por cada beneficiario controlador que no hayamos identificado o del que no hayamos proporcionado la información. Entonces, es decir, si el día de mañana llega el SAT y me dice, oye, necesito ver la información de tus beneficiarios controladores, ¿sabes qué, SAT? No la tengo. Híjole, entonces el SAT me va a revisar y si de acuerdo a esta revisión el SAT determina que yo tengo 5 beneficiarios controladores, entonces me va a aplicar la multa por cada uno de estos 5 beneficiarios no identificados y pues bueno, ahí nada más hagan la cuenta, ¿no? Podría ser una multa de hasta 10 millones de pesos por no tener esta información lista y a disposición de la autoridad. Ahora, por no tener actualizada la información a los beneficiarios controladores, la multa irá de los 800,000 hasta el 1,000,000 de pesos. Igualmente por cada beneficiario controlador del que no tengamos actualizada la información. Y por último, por no presentarla de manera completa, por no presentarla de forma exacta o presentarla con errores o en una forma distinta a la que la autoridad lo vaya a requerir, la multa irá de los 500 a los 800,000 pesos. Igualmente por cada beneficiario controlador el que se haya presentado de manera errónea, inexacta o con errores la información. Entonces, ¿cuál es la intención de la autoridad con estas multas? Pues inhibir el incumplimiento. Quiere fomentar el cumplimiento y bueno, pues creo que con estas cantidades, pues sí, debemos de estar muy alertas y tratar de cumplir con esto, pues, lo más pronto posible. Muchas gracias, Iván. Creo que ya cumpliste el cometido de espantar a nuestro auditorio. Sin embargo, tenemos algunas recomendaciones que si quieren conceptualmente las dividimos en dos. Una, ahorren 1,000,000 de pesos, 1,5 millones de pesos por cada beneficiario controlador si no quieren hacer todo esto, o háganos caso y documenten este asunto, ¿no? Entonces, de las 5 recomendaciones, se deben de lograr que estos 3 documentos que aparecen en la pantalla lleguen a ser congruentes y que digan lo mismo en las mismas fechas con mismos nombres.
El primer gran apartado son las actas de asamblea de socios y accionistas, que obviamente incluye el nacer de la empresa con una constitutiva, entrada y salida, aumentos, disminuciones de capital, fusiones, adquisiciones de empresas, poderes y las inscripciones en el registro público de propiedad y comercio. Dense cuenta que en este apartado no aparecen órganos de gobierno. Estuve viendo las preguntas que amablemente nos están haciendo en el chat. Síganlo haciendo, por favor, nos sirven muchísimo. La responsabilidad de las decisiones en una empresa normalmente recaen en un consejo de administración o administrador único, y pueden ser buenas o malas. Siempre esa decisión es colegiada en un órgano como es el consejo de administración, o individual en el administrador único. El beneficiario controlador siempre será una persona física. No hay sanciones para las personas morales por una decisión buena o mala de empresa. Hay una sanción, como ya explicó Iván, a la persona moral por no cumplir la ley, pero el órgano de decisión es distinto. Se tiene que identificar al beneficiario controlador persona física. El segundo grupo de documentos que tienen que ser congruentes con las actas son los avisos que se presentan en el sistema electrónico de la Secretaría de Economía. Estos avisos, que también es obligación legal, tienen que decir lo mismo que las actas de asamblea que vimos en el primer punto. Finalmente, el tercer grupo de documentos son los libros corporativos, que son distintas a las actas. Son dos temas totalmente distintos. Acérquense a su abogado corporativo para tener esto bien planchado, que existan los libros corporativos y que digan lo mismo que los avisos de la Secretaría de Economía y que sus actas. La cuarta recomendación es tener un manual. Este manual pues debe tener políticas, procedimientos, todo lo necesario para identificar, documentar y mantener actualizado el expediente de cada beneficiario controlador. Se tiene que difundir y obviamente ejecutar. Y la quinta y última, se tiene que ver todo el tema de cadena de titularidad, que realmente es el gran tema, esta quinta recomendación. Esta cadena de titularidad de los socios y accionistas se debe de tener perfectamente claro y sobre todo documentado. Recuerden que no es suficiente tener identificado quién es el que manda, quién es el que ejerce la autoridad en la entidad, sino que hay que documentarlo. Con esto terminamos las recomendaciones. Síganos haciendo preguntas, por favor, son muy útiles para este último pedazo del evento. Muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias, Iván, por la presentación. Les esperamos en nuestra próxima plática el expediente de comercio exterior, que se llevará a cabo el 2 de agosto a la misma hora, a las 10 de la mañana. Con esto damos inicio a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a ver qué preguntas tenemos aquí en el chat. La primera pregunta que tenemos aquí es una duda. ¿Esta obligación es únicamente aplicable para quien está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes? Si quieren, yo respondo esa. No, de ninguna manera. Estar inscrito o no en el Registro Federal de Contribuyentes ante el SAT no es limitante para que no te designen beneficiario controlador. Aquí son todos. Y recuerden lo que platicamos durante la plática. Este tema eventualmente se va a cruzar con registros fiscales. Entonces no puede haber alguien que mande en una entidad y que eventualmente no tenga vida fiscal. Eventualmente los van a agarrar. Entonces hay que portarse bien. Tenemos aquí otra pregunta que dice, para el caso de las organizaciones con fines no lucrativos en las cuales dentro de su estructura no existen socios o accionistas, sino es dirigida por un patronato, ¿estaríamos en el supuesto de buscar en el Consejo de Administración quiénes son los que toman las decisiones? ¿O cuál sería el proceso correcto para identificar al beneficiario controlador de manera interna?
o buscar un experto. En una fundación, el Consejo de Administración y la Asamblea de Accionistas, que son los órganos de gobierno de una sociedad mercantil, estos dos órganos se fusionan en un patronato. El patronato tiene ambas funciones y el beneficiario controlador de una fundación que tiene un patronato son los patronos y aquellos que tengan los poderes que ya identificó Iván como buen abogado. Otra pregunta, ¿hasta cuántas empresas tenedoras de acciones se debe subir el escalonamiento para identificar al beneficiario controlador? Hasta que llegues a la persona física, está bien fácil. Si hay 15, 15, si hay 2, 2, y si hay más de 15, hasta que llegues a una persona física. O varias personas físicas. No hay un solo, o es muy raro una entidad que tenga un solo beneficiario controlador. Normalmente son varios los que toman las decisiones, los que deciden en una entidad. Otra pregunta, ¿todas las personas morales deben tener a un beneficiario controlador, aun aquellas constituidas sin fines de lucro? Sí, mismo razonamiento. Aún una fundación con un patronato necesita identificar al beneficiario controlador. ¿Puede haber más de un beneficiario controlador en una persona moral? Sí, normalmente los hay. Es raro que haya uno solo. Cuando la empresa tiene dos accionistas con 50% cada uno, ¿ambos serían los beneficiarios controladores? Sí, a menos que haya un acuerdo entre accionistas o acciones con derecho o sin derecho a votos, ahí habrá que estudiar un poquito más los estatutos de esa sociedad. Pero si es el ejemplo así liso y llano, 50% cada quien, sí, ambos son, más quienes tengan poderes, como explicó Iván antes. Un poquito relacionado con este tema, dice, si el supuesto beneficiario controlador no tiene otorgado un poder específicamente, ¿también resulta responsable? Sí, y aquí responsable, hay que quitarle ese título. Es beneficiario controlador quien tenga acciones, quien decida, con toda la parafernalia académica que ya explicamos, y también poderes. No excluye tener o no poderes. Aquí tenemos otra pregunta. Cuando se llega a designar el beneficiario controlador, ¿debe quedar asentado ante notario? No, es un documento interno de la empresa que debe de estar siempre listo para presentarse a la autoridad, pero no es necesario notarizarlo. Aquí una pregunta media rara. Si la persona física es divorciada, ¿también se incluye el acta de divorcio? No existe por lo menos en México, no existe el régimen, el estado civil de divorcio. Una persona divorciada, en términos populares, es soltera para el Estado mexicano. Las personas morales extranjeras con operaciones en México, ¿deben cumplir con esta obligación? Si tienen operaciones y presencia en México, lo que se llama técnicamente establecimiento permanente, la respuesta es un rotundo sí. También tenemos aquí otra pregunta. Dice, compartir el criterio del SAT que no las requiere apostilladas las actas extranjeras. No sé, ahí a lo mejor en el blog se contestaría esta pregunta. Sí, habría que buscarlo. No sé si lo tengas por ahí, Iván, para ponerlo. Es que esta consulta la hicieron los notarios porque ellos también necesitan integrar el expediente, pero sí, tratamos de conseguirla para compartírselas. Aquí tenemos otra pregunta. Siendo el contador público federatario, doy fe de un acto jurídico donde interviene una empresa privada y dependencia de gobierno federal, estatal o municipal. ¿Estoy obligado a obtener de ambas partes la información del beneficiario controlador?
No, de ninguna manera, solamente de entidades privadas. Como ya explicó Iván en la presentación, las entidades de derecho público en sus tres niveles, federal, estatal y municipal local, esas entidades, la definición del código nos dice que el beneficiario controlador es el Estado mexicano. Entonces, esto solamente aplica a derecho privado. Específicamente, ¿cuáles son los documentos de cadena de control y cuáles de titularidad? Eso los explicó Iván en alguna de las láminas, está en la presentación. Digo, para no meternos a todo, cuando reciban el día de mañana, más tardar, el material, ahí viene todo. No sé si quieras adicionar algo, Iván, pero creo que ahí estaba ya explicado. Sí, efectivamente, Juan. Rapidísimo. Cadena de titularidad son las actas constitutivas de las personas morales que sean socias de otra persona moral, y el tema de control es nombramientos en órganos de administración o poderes. Esos son los documentos que habría que agregar para documentar la cadena de control y la cadena de titularidad. Gracias, Iván. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo sé si el beneficiario controlador que identifiqué es el mismo que identifica el SAT? ¿Se tiene que dar algún aviso o registrarlo? No, al final del día no podemos saber cuál va a ser el criterio del SAT al revisarnos, pero si nosotros llevamos a cabo el procedimiento conforme lo establece el código, las recomendaciones de los organismos internacionales, al final del día le acreditaremos al SAT que agotamos todo este procedimiento, y no creo que el SAT vaya a llegar a una conclusión distinta, porque al final del día utilizaremos el mismo criterio, que es el que está en la ley, para llegar a definir quién es el beneficiario controlador. Hay que hacer ahí la tarea con todo, llenar el expediente para que convencer a la autoridad de que hicimos todo lo necesario para identificar a quienes son o no beneficiarios controladores. Un error que nos hemos encontrado muy seguido con nuestros clientes es de que dicen el que manda es el patronato, el beneficiario controlador es el patronato como órgano, o el consejo de administración como órgano, o el comité de prácticas societarias. Oye, eso no existe ante la ley. Tienes que llegar a personas físicas. ¿Quiénes son los que deciden? Esos son los beneficiarios controladores como personas físicas. No puede ser un órgano. ¿Esta información solo se debe presentar al SAT cuando sea requerido? Sí, ¿no? Sí, correcto. Es cuando nos vaya a revisar el SAT, la tenemos que tener a disposición. No hay que mandar ningún aviso, no hay que presentarla por otro medio, es únicamente a petición de la autoridad. Ok, aquí tenemos esta obligación, aplica desde el 1 de enero de 2022, sí, fue uno de los puntos que se expusieron, y si la documentación debe estar impresa o puede ser en archivos digitales. Esta es una pregunta muy interesante y que nos hacen mucho. La autoridad no ha definido aún nada respecto a este tema. ¿Qué pasa con el tema de tener la información impresa? Es información sensible de socios o accionistas o administradores, que contiene también documentos de índole personal, como comprobantes de domicilio, identificaciones, actas de nacimiento, de matrimonio. Entonces, el tenerlo impreso en un expediente físico, pues va a tener ahí un tema de quién va a tener acceso a esa información o quién la va a tener bajo custodia, ¿no? Nosotros por el momento estamos sugiriendo tenerlo de manera electrónica, almacenado en un servidor, pero aún no sabemos si el criterio de la autoridad nos va a requerir en algún momento tenerlo de manera física. Entonces, no descartamos ninguna de las dos opciones, pero al momento de tenerlo de manera física, pues puede llegar a ser un tema por quién va a tener acceso, quién va a tener la custodia de dicha documentación, al ser documentos sensibles de identificación o de identidad de accionistas o de administradores. Entonces, la sugerencia de entrada por el momento es tenerla electrónica, y cuando nos lo requiera a lo mejor la autoridad en una revisión, se pueda imprimir y darle una copia a la autoridad.
pero aún no han definido tampoco esto por parte del SAT. Esperaremos a ver si sale por ahí algún criterio respecto a esto y se los haremos saber con mucho gusto. Aquí ampliando la respuesta de Iván, es lo mismo que la contabilidad. El día de hoy ya no existen registros impresos contables y igual que platicamos hace rato, la contabilidad se tiene que presentar a la autoridad cuando lo exija. En ese momento se imprime, pero no es necesario tenerlos impresos. Aquí tenemos otra pregunta, es si no se obtienen los datos del beneficiario controlador, ¿recomiendan que no se realicen operaciones? Pues, o que ahorren $1,500,000 de pesos por beneficiario. Justamente. Digo, sí, no lo hagan, por favor. Creo que el esfuerzo es francamente menor. Acérquense a expertos que puedan llegar a definir quién es el beneficiario controlador. El tema más complejo puede llegar a ser en sociedades de muchos accionistas, con algún comité adicional al Consejo de Administración, igual con los poderes. Es confuso los apoderados. Oye, ¿apoderado de qué? Solamente los de dominio, actos de administración también. Entonces, ese tema se tiene que estudiar a fondo, porque yo puedo recibir el poder para vender una división de una empresa acotado en el tiempo, y si no, el poder deja de tener efectos. Este poder que yo recibo no necesariamente me hace beneficiario controlador. Hay que estudiar el caso. Es tema legal, finalmente. Tenemos aquí otra pregunta, creo que ya se contestó. ¿El expediente solo se exhibe cuando la autoridad lo requiere o existe la obligación de reportar periódicamente? No, pues sí. Nada más es cuando lo requiere la autoridad. Tenemos bastantes preguntas. Aquí tenemos otra. En el caso de filiales, ¿queda el beneficiario hasta el consejo de administración de la filial o hasta qué nivel? Hasta el que decida. Es hasta que llegues al último nivel. Y insistiría, el consejo de administración no es el beneficiario controlador. Los miembros de, sí. Y pueden ser uno de los beneficiarios controladores. Puede haber otros. Hay que estudiar el caso. ¿Los directores generales son beneficiarios controladores? ¿Tienen poder? No lo sé. Hay que verlo. Sí, hay que revisar cada caso en particular, como lo menciona Juan. No podemos dar simplemente ahorita. La recomendación única va a ser, si internamente no pueden definirlo o tienen dudas, acérquense a expertos que les puedan ayudar a determinarlo de una forma más fehaciente. Una que no hay salida, que esa es sí o sí. Cuando una empresa tenga administrador único en sustitución a un consejo de administración, el administrador único es beneficiario controlador. Ese sí o sí, porque no tiene a nadie arriba. Creo que con hacer una última pregunta para poder cerrar en tiempo. ¿Existen rangos de operaciones para documentar al beneficiario controlador? No, la ley no hace referencia a rangos, montos, etcétera. Tenemos que irnos a lo que establece el código, irnos por cada uno de los supuestos, y si se cumplen con los supuestos, se determinará el beneficiario controlador. Y esto ya arrancó. 1 de enero es obligatorio. O sea, ya tenemos 6 meses de falta. Si no lo han hecho en sus entidades, háganlo. Ya estamos tarde. De acuerdo, pues muchas gracias por las respuestas, Juan e Iván. Les comentamos que las dudas que fueron expuestas en esta plática también estarán disponibles en el blog que el área de marketing compartirá en el transcurso del día. Las preguntas que no fueron contestadas también serán contestadas en ese blog. Les pedimos por favor que nos ayuden con la evaluación que está siendo compartida
o que será compartida ahorita en este momento, para poder enviarles el material y la presentación, la grabación y el blog mencionado. Agradecemos su participación en este evento y los seguimos invitando para participar en los próximos eventos que organizaremos.